Hermanos, bendiciones. Voy a esperar que se conecten y que todo esté muy bien. Ahorita se escuche bien. Voy a traer una palabra para ti que el día de hoy nos va a libertar, nos va a abrir los ojos. Una de las cosas de las cuales el pueblo está atado es por falta de conocimiento, por falta de una verdad. Hemos nosotros conocido muchas veces, hemos tratado nosotros de hablar esto, pero mucha gente no lo entiende. Sigue atado a las tradiciones, sigue atado a la mentira. Por eso dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces el título de esto es: la verdad os liberta. Y es necesario que nosotros conozcamos la verdad. ¿Cuál es la verdad? Hay muchos de estos debates dentro de las iglesias entre pastores contra sacerdotes o pastores contra incrédulos sobre esta mala interpretación y revelación de la palabra. Hoy vamos a ver un poco por encima. Un poco, no vamos a profundizar tanto porque nos llevaría mucho tiempo, pero vamos a ver la verdad conforme a la Biblia, no conforme lo que sucedió después o años después de la carta a Nicea en el año 365. Nosotros vamos a ver con fundamentos dentro de la palabra de Dios la mala interpretación y la mala revelación donde muchos ahorita están atados. Y eso es una de las cosas que hace la cultura o el falso conocimiento, porque hemos venido atados durante muchos años por las tradiciones paganas que nos han inculcado los romanos o que traemos desde los romanos. Y eso es cuando muchos de nosotros no podemos hablar de esta la verdad, o no hablábamos de esta verdad. Y esto es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Oseas capítulo 4. Gracias a todos los hermanos que estén conectando. Comparte esto, que va a ser de grande bendición para que muchos salgan de las ataduras. Comparte este mensaje, iglesia, para que muchos hermanos que están atados a las tradiciones católicas, a las tradiciones paganas, el día de hoy sean libertados completamente con el conocimiento de la verdad, aún con la palabra del Dios Todopoderoso. Por eso yo te invito que en esta hora tú puedas compartir esto, iglesia, y que el día de mañana, después de que lo veas, lo puedas compartir a un familiar para que puedas salir y romper toda esa atadura pagana que muchas veces se nos ha dicho, en la cual ellos fundan por un versículo, están mal fundados. Y hoy vamos a ver que la iglesia cristiana o la iglesia en el mundo entero no fue fundada por Pedro y no fue fundada por la iglesia romana, porque Dios no cambió, no ha cambiado a su pueblo que es Israel. Entonces, hermano, para que muchos salgamos de esto, que nuestro líder a nivel mundial es el Papa, es una de las mentiras que nos ha tenido atado durante mucho tiempo, ha tenido a mucha gente atada durante mucho tiempo. El Papa no es el líder de los cristianos, el Papa no es el sucesor de Pedro, para que muchos salgan de este falso conocimiento que por muchos años a los abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, padres de familia están atados pidiéndole todavía la piedra, todavía el palo. Y entonces, hermanos, no conocen al Dios vivo, no conocen al Dios de Israel, porque nuestro conocimiento nos ha sido fundado por una teología pagana, una teología torcida. Aún dentro del mismo pueblo cristiano hay una teología torcida por falta de conocimiento, porque no hay verdad. Fíjate que al no tener conocimiento, muchos de nosotros vamos a meter cualquier cosa. El no tener conocimiento de la verdad fundada dentro de la palabra de Dios, vamos a hablar cualquier tontería, porque así se le dice, cualquier barbaridad, cualquier confusión. Y es necesario que tú compartas esto para que muchos abran los oídos, abran los ojos de dónde venimos, hacia dónde vamos. Entonces, ¿quién fundó la iglesia verdaderamente? Y fue nuestro Señor Jesucristo. Para entender esa escritura que muchos en el libro de Mateo capítulo 16 el día de hoy han tenido por errónea toda esta conversación. Espero que todos se estén escuchando y se escucha muy bien el sonido, iglesia. Entonces vamos a empezar para que nosotros podamos entender todo esto. Y voy a empezar en el libro, gracias hermanos, en el libro de Oseas capítulo 4 versículo 1. Y de ahí vamos a ir hablando del libro de Oseas capítulo 4. Y después vamos a ver qué es la piedra, qué es la roca. Y vamos a ver si es cierto que nosotros fuimos fundados bajo el mandamiento de Pedro, que es una de las mentiras. Aparte, Pedro aquí nada tiene que ver. Pedro es judío. Pedro se dedicó a predicarle a los judíos. Por eso le vino la revelación a Pedro, porque se iba a levantar uno que no era de ellos, que no era de los 12, pero iba a ser de ellos en el mismo llamamiento que fue Pablo. Entonces nosotros muchas veces seguimos con esas tradiciones paganas que nos tienen atados, y mucha gente está atada por miedo. ¿Escuchaste? Por miedo de romper esa tradición que los abuelos, que los padres dejaron, y es ahí donde viven atados bajo una mentira, y ellos siguen peleando una mentira. En el libro de Oseas capítulo 4, en el nombre de Jesús voy a orar. Padre, en esta hora yo te pido que tu santo
Y bendito Espíritu el día de hoy nos revele la verdad. Que tu santo y bendito Espíritu el día de hoy, por el medio del Espíritu Santo, traigas conocimiento, sabiduría a tu pueblo para que pueda salir de esa verdad. Padre, yo te pido que el día de hoy todo lo que se levante contra este ministerio, contra esta palabra en los cielos y en la tierra, sea amarrado y atado y no prospera, en el nombre de Jesús de Nazaret. A ti sea el poder, la gloria y la honra. Amén en amén. Entonces vamos a hablar de todo esto, iglesia. Yo quiero que compartas todo esto que te voy a dar el día de hoy. La palabra en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 1 dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Dice, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, contiende contra los moradores de la tierra. ¿Escuchaste? Y esa es una de las cosas que está sucediendo en México también. Dice, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Déjame decirte que el Dios de Israel no es el Dios romano. El Dios romano, mi hermano, está cambiando todos los mandamientos, cambió toda la cultura, cambió también todo lo que son las fiestas de los hebreos, todas las fiestas de Yahweh, todas las fiestas de Elohim, todas las fiestas de Jehová, y ellos impusieron sus mismas tradiciones o sus mismas enseñanzas y pusieron sus mismas fiestas. Esto también lo vemos dentro de las iglesias cristianas, que el día de hoy no han podido sacar las fiestas del mundo, las fiestas del Día de la Madre, del Día del Padre, del Día del Niño, que porque eso que tiene que ver, siempre están justificando algo que no es de Dios, algo que no es del Señor, y están justificando siempre con una mentira. ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo el otro? Yo no lo veo malo. Justifican su forma de vestir pagana, justifican su forma de alabar pagana. Entonces siempre están justificando porque no hay conocimiento de Dios y están falseando en todo lo que enseñan. Tanto que han sacado al Espíritu Santo de la iglesia, lo nombran pero lo sacaron. No aceptan las profecías, no aceptan las lenguas, no aceptan las liberaciones, porque dicen que eso no es tan importante. Cuando la palabra de Dios nos enseña que es muy importante. En 1 Corintios capítulo 14 versículo 1 dice, sobre todo busca los mejores dones y profeticéis. Entonces, ¿por qué? Porque sin profecía el pueblo se desemboca. Estamos viendo todo esto revuelto, porque al no tener conocimiento de la verdad, nosotros podemos revolver todo esto, tanto que cuando nosotros hablamos de la ley, siempre piensan que hablar de la ley es hablar de maldición, y la iglesia cristiana sacó también la ley del Señor, e impuso otra ley de la gracia, impuso otros mandamientos, impuso otra enseñanza, porque piensan que Dios desechó la ley. En el libro de Malaquías dice que Dios es el mismo. Entonces, hermano, nosotros necesitamos saber en dónde estamos fundados. A una iglesia cristiana que hoy se congrega, dentro de sus congregaciones tienes que salir rápidamente, porque si un ciego guía a otro ciego, los dos se van al pozo. Cuanto más la iglesia católica, que es la más torcida, y de las más torcidas, que es lo que vamos a ver cuál es el fundamento, la verdad. Entonces aquí dice que no hay verdad, y una de estas cosas dice, perjuran, perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen, homicidios tras homicidios suceden, por lo cual se enluta la tierra y se extenuará todo morador en ella. Y es lo que estamos viviendo, hay muerte tras muerte dentro de las mismas iglesias cristianas como en el mundo entero, que no estamos conociendo, no estamos teniendo el verdadero conocimiento de Elohim, de Yahweh, de Hashem, de Jehová. Porque, mi hermano, nos hemos salido efectivamente de la enseñanza, como dice el Señor en su palabra en el libro de Mateo, aprended de la higuera. La higuera siempre va a ser Israel, el pueblo de Dios siempre va a ser Israel. Entonces dice el libro de Romanos, que lo vamos a ver más adelante, nosotros somos injertados en el olivo natural. Déjame decirte que los judíos o la tribu de Benjamín y de Judá que se quedaron en Israel no van a aprender de nosotros. Nosotros debemos que aprender de la Torá, aprender de la instrucción, mi hermano, aprender de cómo ellos vivían, cómo servían a Dios. Y nosotros estamos aprendiendo de una teología alemana, teología romana, teología mexicana, pero no estamos atendiendo a lo que es la teología de Israel, el conocimiento de Israel. Por eso estamos viendo que el hombre siempre está diciendo que tiene de malo, pone versículos donde nada tiene que ver ese versículo, incluso esa carta, nada tiene que ver esa carta a donde nosotros queremos llegar o lo que queremos enseñar. Eso estamos viviendo como iglesias cristianas. Estamos viviendo un desorden por falta de conocimiento de Israel, conocimiento de la verdad. No somos judíos, somos Israel. De las 10 tribus perdidas,
de Israel. Y lo que quiero que entiendas, que ambos conocimientos es para un mismo pueblo, el pueblo escogido por Dios. Ambos conocimientos, las 10 tribus de Israel, son el mismo conocimiento como para los judíos. Eso es lo que nosotros debemos que aprender y atender. Esta es la primera señal de poner un fundamento y poner una roca, que es el evangelio para ambos. Hoy estamos viendo que la iglesia cristiana dice que él tiene otro mandamiento, que eso es para los judíos. Cuando nosotros festejamos las fiestas de la Pascua, no es la Santa Cena, son fiestas de la Pascua, no es para los judíos, es para todo el mundo que conoce a Jehová. Fiesta de las trompetas, fiesta de la Pascua, estamos viendo fiesta de las primicias, fiestas de las trompetas, Yom Kippur, tabernáculos, son fiestas de Yahweh, son fiestas de Elohim. En el libro de Levíticos capítulo 23, no son fiestas de los judíos. Aprendamos a distinguir. Por eso la iglesia se está separando o se ha separado, porque el día de hoy están pensando que esas fiestas son de los judíos. Esa es la mala ignorancia que está también dentro de la iglesia cristiana, como peor de la iglesia católica, que están poniendo no sé cuántas fiestas adorando al diablo por todos lados. Estamos viviendo que dentro de la iglesia cristiana es lo mismo. Están confundiendo porque no tienen conocimiento. Fíjate lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. Están confundiendo las obras también. Siempre que nombran obras, está mal enseñado. Leyes están mal enseñado. Es necesario conocer la verdad. Y eso te lo digo porque la iglesia cristiana está justificando sus pecados, está justificando su falta de conocimiento, pensando que son dos enseñanzas, que es diferente la enseñanza. Te lo voy a mostrar con la Biblia, te lo voy a mostrar con el Dios Todopoderoso. Y esto es lo que dice la palabra del Dios vivo. Si nosotros vemos, dice, por lo cual se extenuará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo, las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Estamos viendo que eso está pasando en todos lados, en el mundo entero, aún en el mar, aún fuera del mar, aún en las aves. Estamos viendo estas plagas de Egipto, que no debería de ser para el pueblo de Dios, sino debería de ser efectivamente para el pueblo pecador. Pero esto es lo que muchas veces nosotros estamos viviendo, enfermedades que solamente se vivían en Israel, en Egipto. Las enfermedades no son para el pueblo de Dios, pero las está viviendo porque no ha entendido la verdadera verdad, no ha seguido la verdad, sigue poniendo fundamentos que no son de los de Dios. Y luego dice la palabra, caerá por tanto en el día, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Pon mucha atención. Caerás por tanto en el día, caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de Dios. La palabra ley no es maldición, es instrucción. Lo vuelvo a decir, es instrucción. Lo que en el Antiguo Testamento, de acuerdo a la ley que muchos dicen, la ley de Moisés, era pecado, también sigue siendo pecado hoy en día. No puedes tomar la mujer de tu prójimo, no puedes tomar a tu mujer en los días que ella está en su periodo de regla. También no puedes tomar ni codiciar nada de tu prójimo. Eso estaba en la ley de Moisés, eso también está en la ley de la gracia. Entonces, hermano, para que entiendas, la gracia todavía es mucho más celosa que la ley de Moisés. Apúntalo, la gracia es mucho más celosa que la ley de Moisés, de acuerdo al libro de Hebreos capítulo 10 versículo 26, 27, 28, 29. Entonces, mi hermano, esto es lo que muchos no hemos entendido. Estamos teniendo una teología greco-romana. Por eso el pueblo sigue viviendo impiamente, festejando lo que no tiene que festejar, alabando como no tiene que alabar. El hombre moderno está justificando su forma de vivir dentro de la iglesia, tanto que estamos viendo a la iglesia cristiana sin velo. Estamos viendo a las mujeres el día de hoy, porque ¿qué tiene de malo que me corte el pelo? ¿Qué tiene de malo que me lo pinte? Eso no me va a salvar. No te va a salvar, mi hermano, pero también es afrenta y oposición contra Dios. Esto no va a cambiar. Lo dice Primera de Corintios capítulo 11, hermano. Así como el hombre también se deja crecer el pelo, dice que es afrenta para Dios. Entonces no podemos evadir la verdadera enseñanza. No podemos nosotros evadir lo que el Señor está poniendo por fundamento. Aquí lo dice muy claramente: fue destruido porque le faltó conocimiento, porque desechaste el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Aquí es lo que mucha gente tiene que entender y
tiene que ver. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Seguimos leyendo. Conforme a la grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra por afrenta. Puedes ver, iglesia, es cuando un pueblo cristiano le pide a Dios bendición y de repente llega escasez, llega problemas, llegan enfermedades porque pedís y pedís mal. Primero te tienes que ordenar en la ley de Dios. La ley de Dios no es la ley de Moisés. Aprendamos la fe. Incluso la misma fe también tiene decretos, la fe tiene preceptos. Abraham, el padre de la fe, la fe que Dios le dijo a Abraham por cuando obedeció mis mandamientos, mis preceptos, mis decretos. Incluso Abraham no estaba en la ley de Dios, pero también la fe tiene decretos, tiene preceptos, tiene estatutos y tiene leyes. Eso lo debemos que aprender. Génesis capítulo 26. Apúntalo en tu Biblia, apúntalo ahí, mi hermano, porque muchos el día de hoy dice que nosotros volvimos otra vez al fundamento de Abraham. Nosotros vivimos por fe, pero la fe tiene preceptos, tiene mandamientos y también tiene leyes, que es lo que la iglesia cristiana no está siguiendo. Está perdiéndose, está justificando todo lo que hacen mal, está justificando. Por eso el Espíritu Santo no se mueve, porque no está en el ambiente natural. El ambiente tiene que ser el ambiente del Espíritu Santo, donde Él se manifieste. Así es que, hermano, si tú estás en un lugar de esos, sal apresuradamente, corre por tu vida, corre de ese lugar, porque si un ciego guía a otro ciego, te vas al pozo y entonces ahí ya no hay salvación. Entonces muchas veces nosotros no hemos entendido, y esto es lo que dice la palabra de Dios: del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma, y será el pueblo como el sacerdote. Puedes ver, y será el pueblo como el sacerdote. Dice la palabra de Dios: le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Y le pagaré conforme a sus obras. No me le cambies antes. Llénate de esto, comparte de esto, que ahorita vamos a echar abajo toda la tradición pagana de los católicos. Vamos a echar abajo todo el fundamento pagano de los católicos, diciendo que Pedro es la roca. Todo con conocimiento. Vamos a ver quién puso la iglesia cristiana, quién predicó, quién levantó la iglesia cristiana. Fíjate lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso: comerán pero no se saciarán, fornicarán mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino, musdo, quita el juicio. Ellos dicen: podemos fornicar, el vino, el musdo, eso quita el juicio. Es lo que muchos están pensando. Mi pueblo, y dice: mi pueblo a su ídolo de madera preguntan, y el leño le responde. Eso es lo que muchas veces la iglesia cristiana, la iglesia católica, es lo que está haciendo, ¿no? Le pregunta al leño, le pregunta a la roca, le pregunta a esa piedra, que está ahí: pero respóndeme. Entonces piensan que eso va a responder porque hay ignorancia. Luego dice: porque el espíritu de fornicación los hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. La palabra fornicar no solamente estaba hablando de fornicar entre dos personas. La palabra fornicar es la palabra cambiar la verdad. Eso fue lo que hizo Esaú. Por eso dice la palabra de Dios que Esaú lo procuró con lágrimas, porque había fornicado, había cambiado la primogenitura, había cambiado la verdad, no le había dado el interés a la verdad. Y estamos viendo ahorita que no le están dando el interés a la verdad. Están buscando muchos un lugar que a ellos les guste, que solamente sea por encima, pero no la verdad. Y esa falta de verdad va a ser reprendida, así como reprende a la iglesia, reprende al sacerdote. Entonces mucha gente no ha entendido que es necesario estar en un lugar donde esté la verdad, donde esté verdaderamente el conocimiento de Dios. Y una de estas cosas que dice de la iglesia católica, que aquí es donde vamos a empezar primeramente también, y eso es para la iglesia cristiana, que también está dividida. El pueblo de Dios no tiene muchas novias, tiene una solamente. Ezequiel capítulo 37. Si tú me acompañas ahí, en el versículo 15, Ezequiel capítulo 37, versículo 15, vamos a ver, porque son 10 tribus las que están perdidas. Solamente quedaron 2 tribus en el pueblo de Israel, pero esas 10 tribus tienen que tener la misma verdad y el mismo mandamiento. Hay mucha gente, al no conocer todo esto, están poniendo otro tipo de mandamientos. Siempre dicen: es que eso es para los judíos. No, mi hermano, pon mucha atención a lo que se va a hablar. El libro de Ezequiel capítulo 37, versículo 15, dice la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel
Israel sus compañeros, y para los hijos de Israel sus compañeros. Pon mucha atención. Toma después otro palo y escribe en él: para José, palo de Efraín. Fíjate, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. ¿Escucharon? Sus compañeros, Judá y Efraín, son las tribus que habían quedado. Juntaos luego el uno con el otro para que sean uno solo. Juntaos luego el uno con el otro para que sean uno solo. Entonces hay un mandamiento, hay una ley para ambos pueblos, porque hay un solo Dios. Esto es lo que muchos no han entendido. Hay una sola ley, hay un solo mandamiento para ambos pueblos. Esto dice el libro de Ezequiel. Y luego dice: y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás? Dice: ¿qué te propones con eso? ¿No nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo tomo el palo de José que está en tu mano de Efraín, y a las tribus de Israel, 10 tribus de Israel, sus compañeros. Pon atención a lo que dice: sus compañeros los pondré con el palo de Judá. Puedes ver: y los haré un solo palo, y serán uno solo en mi mano, y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones. ¿Escuchaste? Tomo a los hijos de Israel de entre las naciones. Está hablando de ti, está hablando de mí, está hablando de todas las naciones en el mundo entero. No está hablando de los judíos que salieron de Israel, está hablando de las 10 tribus perdidas de Israel, y nosotros somos de esas 10 tribus perdidas de Israel. Por lo tanto, nosotros, el Señor nos toma y nos lleva al olivo natural, nos lleva a la enseñanza, nos lleva a la ley de Dios, no a la ley del pastor, no a la ley de la teología pagana, no a la ley de la teología grecorromana, sino te lleva a la ley de Dios. Pon mucha atención, mi hermano, porque esto es palabra profética, que esto se está cumpliendo y se va a cumplir. Muchos ya estamos volviendo a la verdad, estamos saliendo de ese cristianismo falso, de ese cristianismo pagano, como también están saliendo de la iglesia romana católica, que es una ramera, es una, como dice la palabra de Dios, se le llama una prostituta, porque así se llama. Entendamos, mi hermano, que el día de hoy, esto estamos viviendo también los mismos cristianos. Están imponiendo otras leyes, están imponiendo otra cosa, están imponiendo mucha sensualidad que aún mismo Dios lo aborrece. Dios no ha cambiado. Veamos qué más dice la palabra de Dios. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo tomo de los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Versículo 22 dice: y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será para todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en los dos reinos. El Señor nos está llamando desde ahorita para poder entrar donde esto se va a cumplir, que va a ser en el milenio, de acuerdo a Zacarías capítulo 12. Entonces tienes que leerlo en tu Biblia. Zacarías capítulo 12 lo vas a leer, porque estamos nosotros siendo injertados en el olivo natural, y una de estas falsas enseñanzas que la iglesia católica tiene es que está dividiendo al pueblo, tanto la iglesia cristiana, que hay más de 55,000 denominaciones. Había solamente 10,000. Ahorita hay más de 55,000 denominaciones, porque están haciendo de una religión, que si hay salvación, que no se pierde, que si se pierde, tomando teologías alemanas, no tomando teologías del Señor, no tomando enseñanza del Señor, que con una sola enseñanza encierra todo. Entonces, hermano, vamos a aprender todo esto. Esto es el inicio. Ahora ya estamos viendo que no hay dos evangelios, no hay un evangelio para el cristiano, ni hay un evangelio para el judío. Hay ambos evangelios, son para uno. La enseñanza es para uno. Hacer un solo pueblo es un solo Dios, una sola enseñanza. Entonces ya estamos viendo que las fiestas no son de los judíos, sino son las fiestas de Yahweh. La santidad es la misma, la obediencia es la misma. Entonces fíjate lo que dice la palabra de Dios Todopoderoso: nosotros no somos prosélitos, somos lavados con la sangre del Cordero, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero somos injertados en este olivo natural. Ahora vamos a echar abajo el fundamento de la iglesia católica. Ahora vamos a ver quién fundó la iglesia católica. Ellos se fundamentan en un versículo y en un capítulo en el libro de Mateo, capítulo 16.
Y eso es donde muchos cristianos, yo he visto bastantes cosas que de repente me mandan, no los termino de ver, pero muchos están viendo, muchos a ese mentado, ¿cómo se llama? Sacerdote del Toro, Luis del Toro, que es un hijo del diablo, así se le nombra porque no hay verdad en él. Y hoy le voy a echar todo abajo para que muchos pastores tomen de esto y puedan enseñar, y cuando vayan a debatir, vayan con conocimiento, pues no vayan solamente a alegar o a decir cosas, vayan con conocimiento, con fundamento, y esto compártelo. Entonces, esto es lo que muchos el día de hoy no han entendido y no han crecido, mi hermano, porque muchos se han apartado de esta verdad. Yo quiero que vayamos a esta escritura en la palabra del Dios Todopoderoso. Gloria al Dios vivo. Gracias a todos los hermanos que en esta hora están conectados. Mateo capítulo 16, nosotros vamos a ver desde el versículo 18, hermano. Desde el versículo 18 o un poquito antes. Mateo capítulo 16, cuando nosotros vemos, Jesús les dijo, vamos a leer desde el versículo 15, si tú me acompañas. Mateo capítulo 15, Mateo capítulo... Ya me perdí, mi hermano. Aquí está. Mateo capítulo 16, desde el versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? ¿Y vosotros quién decís que sois? Dice la palabra de Dios. Vamos a decir la verdad para que salgamos de esa mentira. Y luego dice la palabra del Dios Todopoderoso. Fíjate lo que dice la palabra del Dios vivo. Dice, ¿quién decís que soy? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pongamos mucha atención, porque vamos a echar abajo muchas cosas el día de hoy. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Yo también te digo, dice Jesús, yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, está hablando sobre Cristo, no sobre Pedro. No está diciendo sobre ti, Pedro. Está diciendo sobre esta roca, refiriéndose a Jesús, al fundamento. Dice, edificaré mi iglesia. ¿Por qué? Porque Pedro le reveló que él era la roca, que él era el Cristo, que era el que era llamado. Entonces le estaba diciendo, a ti te digo, y dice, a ti te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, sobre esta revelación, sobre mí, estaba diciendo Jesús, sobre él edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. No le estaba diciendo a la iglesia romana, le estaba diciendo a la iglesia, a ti te daré las llaves de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto lo dice el libro de Efesios. Si tú me acompañas al libro de Efesios capítulo 1 versículo 20. Vamos a ver en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 20. Ya estamos viendo que no le estaba diciendo que a Pedro era la roca. Estaba diciendo sobre esta roca, hablando de Jesucristo, no de Pedro, porque muchos malinterpretan esto, pero ahorita todavía vamos a hablar mucho más de este fundamento. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 20, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, dice, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo los pies, y le dio por cabeza todas las cosas a la iglesia, no a Roma, sino al creyente, al que cree, al que obedece. Entonces no estaba dándoselo a Roma, porque hoy piensan que Roma es el fundamento. Vamos a echar toda esa teología pagana, toda esa teología de mentira, de asquerosidad, de suciedad, porque es lo que muchos el día de hoy no entendemos. Vamos a entender primero quién es la roca desde el Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento, cuando lo ponemos con el Nuevo Testamento, hacemos un canon, una vara de medir, y esto lo vamos a ver en el libro de Deuteronomios capítulo 9 versículo 10, cuando el Dios Todopoderoso le dio a Moisés los mandamientos en 2 tablas. La palabra en 2 tablas de piedra no estaba hablando que eran 2 rocas. Estaba hablando que le dio los mandamientos en una piedra, que eso significa que esos mandamientos están sobre Jesús, sobre Cristo. Deuteronomios capítulo 9, versículo 10. Todo tiene un significado. Esa piedra significaba a Jesús. Y ahorita lo vamos a comparar y lo vamos a ver en el libro de Primera de Corintios capítulo 10. Deuteronomios capítulo 9, versículo 10. Ahí lo vamos a ver. Dice la palabra, y me dio Jehová
dice las dos tablas de piedras escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaban escritos según las dos palabras que os habló. Las dos piedras representan los dos pueblos que se iban a unir en uno. Las dos piedras representan las 10 tribus y las 2 tribus que habían quedado en Israel. Eso eran los mandamientos. No crees que son unos mandamientos para uno y otros para otros, sino se iban a hacer una sola piedra, una sola roca. Por eso lo puso en piedra, porque eso representa a Jesús. Y luego lo dice aquí muy claramente en el capítulo 9, versículo 10. Y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas, dice, con el dedo de Dios, y con ellas estaba escrito según todas las palabras que os hablé Jehová en el monte, en medio del fuego, en el día de la asamblea. Entonces vamos a ver, mi hermano, lo que dice el Dios Todopoderoso. Vamos a ver qué dice la verdad. Entonces, en el libro de Deuteronomios capítulo 10, en el versículo 1 al 3, en aquel tiempo Jehová dijo, labraré 2 tablas, dice, de piedra como las primeras, porque Moisés las había roto. Fíjate lo que dice, como las primeras. Y sube a mí al monte y haz un arca de madera. ¿Haz un arca de qué? De madera. El arca o la madera representaba la cruz. Representaba que nosotros debemos que ir a la cruz en esos mismos mandamientos. Eso representaba el arca de madera. Por eso dice, y pónlase y sube al arca de madera. El arca de madera es lo que veríamos nosotros el día de hoy como la cruz. Eso es profecía. Entonces no estaba hablando de la iglesia romana pagana. Estaba hablando con un fundamento que la roca es Cristo, puesto los mandamientos en él, que nosotros debemos que ir a la cruz. Esto lo está diciendo desde el libro de Deuteronomios. Y esto es lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. E hice un arca de madera de acacia y labré las 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Eso es lo que nosotros debemos que entender. ¿Quién es la roca desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento? No es Pedro. Pedro es una piedra que se desgaja. Hoy lo vamos a ver en Gálatas capítulo 2. Entonces, mi hermano, ya estamos viendo que la roca es nuestro Señor Jesucristo. Te voy a dar otro fundamento, y es una piedra angular. Isaías capítulo 28, perdón. En Isaías capítulo 28, si tú me acompañas al libro de Isaías capítulo 28, no está hablando de Roma, y nunca va a ser Roma, y nunca fue Roma. Aquí estamos viendo que Dios, en el libro de Zacarías, Dios nunca va a desechar a Israel como el lugar donde Dios puso el conocimiento. Esto es lo que dice la palabra de Dios, y ahorita te voy a leer Romanos. Aprendamos todo esto, mi hermano, que esto es teología, y esto es teología con raíz hebrea. Dice la palabra de Dios Todopoderoso. Dice la palabra de Dios muy claramente desde el versículo 16 al 17. Por tanto, Jehová dice así: he aquí yo he puesto en Sión, no dice en Roma, dice en Sión. Dice la palabra de Dios Todopoderoso, fundamento, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Y de cimiento que dice estable, no desestable. Pedro cayó. Pedro no era estable porque era hombre. Dios, siendo el Hijo de Dios, es el fundamento. Jesucristo. Quitemos esa iglesia o ese fundamento pagano que no es Pedro, es Jesús. Isaías capítulo 28, versículo 16. Dice: una piedra angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Versículo 17: y ajustaré el juicio a cordel. El juicio lo puso Jesús, no lo puso Pedro. Ajustaré el juicio a cordel, y a su nivel la justicia. ¿A la nivel de qué? ¿De Pedro o de Jesús? De Jesús. Dice la palabra de Dios: y granizo, barrera y refugio de la mentira. Aguas arrollarán, dice, al escondrijo. Está diciendo que cuando tú pones el fundamento en la mentira, entonces vas a ser arrollado, vas a ser aplastado, porque Dios sustenta el fundamento. Lo dice muy claramente la palabra. En el libro de Mateo capítulo 7, cuando vienen aquel viento recio, aquellas aguas recio junto a la roca, no caerá. Pero si tú estás fundado sobre la arena, sobre la mentira, sobre el falso conocimiento, vas a caer. Estamos viendo que la roca se llama Jesucristo. Él es un cimiento, piedra angular. Ahora te voy a llevar a otra escritura. Me voy a ir un poco apresurado para que quitemos esto rápido, porque si no me metería mucho, mi hermano. Pero te voy a dar fundamentos. Vamos a Zacarías capítulo 10, versículo 2. Zacarías capítulo 10, versículo 2. Vamos con conocimiento de la escritura, porque muchos nada más están sacando Mateo y lo sacan todo mal. En el libro de Zacarías nos enseña todo esto profético, porque es una profecía. Todo es profético, mi hermano. Gracias a todos los hermanos que estén conectados. Dios les bendiga. Comparte esto. Yo sé que muchos le van a cambiar
Sé que a muchos no les interesa, por eso dice la palabra de Dios, porque desecharon el conocimiento. Sé que muchos lo desechan, que no les es muy fuerte y lo están cambiando. En el capítulo 10 de Zacarías, versículo 2 al 4, lo dice: porque los terafines han dado, dice, vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y dice, y vano es su consuelo. ¿Escuchaste? Vano es su consuelo, dice la palabra de Dios Todopoderoso. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Si no tiene pastor es porque no hay conocimiento. Si hay alguna persona que está en la iglesia, pero el pastor está pastoreando mal, fíjate lo que dice: contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo, dice, de honor en guerra. Esto es lo que dice la palabra de Dios Todopoderoso. Y los pondrá, dice la palabra de Dios, dice, como caballo de honor, de horror en guerra. Versículo 4. Dice: de él saldrá la piedra angular. De él saldrá la piedra angular. ¿De dónde? De la tribu de Judá. Ahí vino nuestro Señor Jesucristo. De él, dice, de él la clavija. De él el arco de guerra. De él también todo apremiador. ¿De quién? De Jesucristo. Él es la piedra angular que viene de Judá. No viene de Roma. No viene de esas mentiras paganas. Aquí dice que viene de Judá. Ahora veamos otra escritura que nos dice la palabra de Dios en Zacarías capítulo 12, versículo 1. Zacarías capítulo 12, versículo 1 al 3. Vamos a echar ese fundamento abajo. Ahorita vamos a dar todo lo donde viene la raíz, para que veas que levantó la iglesia cristiana fue Pablo y no fue Pedro. A Pablo no le enseñó Pedro. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, las tribus de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén, no dice a Roma. El Señor Dios Todopoderoso nunca va a cambiar su fundamento, nunca va a cambiar su sede. Hoy quisieron cambiar la sede no es Roma, es Jerusalén, y siempre va a ser Jerusalén. Aquí lo dice: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará de temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá. Dice: en el sitio contra Jerusalén. ¿Entendiste? No es Roma, es Jerusalén. Veamos qué más dice la palabra de Dios, del Dios Todopoderoso. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra. Pondré a Jerusalén por piedra pesada, no dice Roma, para que salgamos de esa ignorancia que tiene atado a mucha gente en el mundo entero, mi hermano. Tenemos que voltear a ver a Israel, a Jerusalén, donde salió nuestro Señor Jesucristo. Él es la piedra. Aquí lo dice: lo pondré por piedra pesada, mi hermano. Piedra pesada, dice la palabra de Dios, a todos los pueblos, dice, y todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien, dice, bien, que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella, porque ahorita se están levantando contra Israel, se están levantando contra Judá, contra esa enseñanza, contra la verdadera teología, contra la verdadera enseñanza del Dios vivo, del Dios Todopoderoso. Todas las naciones están tratando de cambiar lo que Dios puso. Por eso dice: los voy a hacer caer. Todo el que se levante contra Israel, todo el que se levante contra nuestro Señor Jesucristo, los va a hacer caer. Es la piedra angular. Entonces, hermano, aprendamos que no es Roma. Dios no ha cambiado la sede. Ahora ya vimos que Dios, la enseñanza es de Israel. No va a cambiar la sede ni de Alemania, ni de Inglaterra, ni de Roma, ni de México, Argentina, ni de Venezuela. Siempre va a ser Israel. Ahora veamos qué más dice la palabra de Dios Todopoderoso. Ya vimos que iba a ser un solo evangelio. Ahora veamos, mi hermano, por qué Pablo escribió la carta a los romanos. ¿Por qué Pablo escribió la carta a los romanos? ¿Por qué Pablo? Porque estaban cambiando todo el fundamento. Habían cambiado toda la teología, toda la enseñanza, porque habían sacado a todos los judíos de Roma, donde estaba la enseñanza, todos los ancianos los estaban sacando. Entonces, muchos estaban enseñando otra cosa que no era de los romanos. Te lo voy a compartir. Pablo era el único que tenía dos nacionalidades, no era Pedro. Pedro no fue a Roma a enseñar. Entonces, mi hermano, aprendamos todo esto. Pablo, el que tenía dos nacionalidades, y Pablo iba a Roma y enseñaba en Roma.
Entonces la carta a los romanos se escribe más o menos entre el año 56 antes de nuestro Señor Jesucristo y se escribe, después de nuestro Señor Jesucristo, se escribe en el año 56 después de nuestro Señor Jesucristo hasta el año 58, hasta el año 61, porque han cambiado todas las enseñanzas. Pablo le escribe cuando él estaba preso, mi hermano, cuando estaba él estaba en Jerusalén, y Pablo estuvo preso. Entonces una de las cosas es que mucha gente dijo, Pablo, a la iglesia romana, pronto voy a ir a ustedes. ¿Por qué? Porque no eran romanos de que eran romanos gentiles solamente, es porque había ancianos que habían sido establecidos y los echaron fuera de Roma. Entonces al echarlo fuera de Roma cambiaron el fundamento. Así es la iglesia cristiana. Cuando tú sacas a Israel y sacas la ley de Dios de tu iglesia, estás cambiando el fundamento, porque si tú sacas a Israel, sacas la profecía. Si tú sacas a Israel, sacas al Espíritu Santo. No podemos sacar a Israel de la profecía ni de la enseñanza, y no podemos sacar a Jehová como Dios de Israel y del mundo entero. Estás cambiando la profecía, estás cambiando la enseñanza, y eso fue lo que hizo la iglesia católica romana. Te lo voy a mostrar. Pablo era el único que tenía dos nacionalidades, lo dice el libro de Hechos capítulo 37, y Pablo nunca le enseñó a Pedro, Pedro nunca le enseñó a Pablo, Pedro nunca le enseñó, Pablo se lo dio el Espíritu Santo. Veamos qué dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 16, y vamos a ver que todos los judíos fueron sacados de Roma. En el libro de Hechos capítulo 16 vamos a empezar con los fundamentos y vamos a empezar con la teología para echar fuera esa mentira que ha tenido atada a la iglesia católica por muchos años al mundo entero y los llevan a la destrucción. Jesús está por venir. En el libro de Hechos capítulo 16 versículo 37, pero Pablo les dijo después, dice, de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos. Por eso Pablo era enviado a Roma, no era Pedro. Pedro no tenía ciudadanía romana. Pedro no fue a Roma, entiéndelo. Pedro no fue a Roma. Pedro no murió en Roma. Apréndelo y entiéndelo. Y esto es lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. Nos echaron en la cárcel y ahora nos echaron encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Porque era Pablo de Tarso. Pablo de Tarso quiere decir Turquía, que antes era dentro del lugar romano. Turquía permanecía a Roma. Entonces aprendamos todo esto para nosotros saber la teología. Hoy cambiaron la geografía y también cambiaron la teología. Entonces estamos viendo que la iglesia católica, al momento que cambió la geografía, cambió la teología. Entonces sí, estamos viendo que Pablo tenía esta nacionalidad, y ahora vamos a ver que en Roma no habían judíos. En Roma no había fundamentos. Por eso Pablo era un judío que tenía un fundamento. Eso lo dice el libro de Hechos capítulo 18. Vamos al libro de Hechos capítulo 18 desde el versículo 1. Ahora estamos echando abajo esa falsedad que Pedro fundó la iglesia católica romana. Es una mentira. Eso lo fundó, eso no lo fundó Pedro. Es una mentira. La iglesia cristiana en el mundo entero, porque son 10 tribus, la que predicó a los gentiles fue Pablo, no fue Pedro. A Pedro se le dio el conocimiento cuando le viene el lienzo, para que él supiera que cuando Pablo se levantara, le diera señal de amistad. Pero no fue Pedro, mi hermano. Fíjate lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. En el libro de Hechos capítulo 18 versículo 1, seguimos leyendo, no me le cambies. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, a un judío, no a un romano, un judío natural de Ponto, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fuese a ellos. Fíjate lo que dice. Y como era del mismo oficio, dice que se quedó con ellos y trabajaban juntos. Habían sacado a todos los judíos. ¿Ya entendiste? Sacaron a todos los judíos. ¿Quién? Claudio. Claudio sacó a todos los judíos, no había judíos, por eso sacaron a Aquila y a Priscila. Y al momento de sacar a los judíos, cambiaron verdaderamente la cultura, cambiaron la tradición, cambiaron la enseñanza. Escúchame bien, un judío nunca se va a hacer a un mexicano. Por eso el Señor les decía, mira a estos falsos, porque se hacían a los dioses. Fue lo que pasó con Salomón. Salomón se hizo a los dioses de aquellas mujeres, cambió la cultura, cambió la enseñanza, cambió las tradiciones, cambió las fiestas del Señor, cambió la obediencia a la ley de Dios. Y él
lo que estamos viendo ahorita, que el pueblo cristiano, al no tener verdaderamente la enseñanza, estamos nosotros poniendo otro fundamento, otra teología, y por supuesto es otro espíritu. No es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no cambia, Él es el mismo. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Ya estamos viendo que ya no había, que habían sacado a todos los judíos, los estaban persiguiendo, los estaban matando. Entonces cuando sacaron a los judíos, cambiaron la enseñanza. Por eso se escribe la carta a los romanos. La carta a los romanos ahí nos dice muy claramente, iglesia, y eso es lo que debemos que ver. Debemos que ver que Pedro, vamos a empezar, iglesia, para empezar esto. Pablo nunca fue enseñado por Pedro. Apúntalo, Pablo nunca fue enseñado por Pedro. Por lo tanto, todas las iglesias que levantó Pablo no las enseñó Pedro. Pedro no era el fundamento de esas iglesias, era el Dios Todopoderoso. Entonces, para que nosotros entendamos, Pablo nunca fue enseñado por Pedro. Te lo voy a compartir, iglesia. La misión de Pablo está escrita. La visión de Pedro fue en el libro de Hechos capítulo 11. La visión de Pedro, visión, no misión, visión de Pedro. Hechos capítulo 11. El Señor le estaba diciendo que iba a levantar a otro con esta visión, que los gentiles también iban a hacer. Fíjate lo que dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado a la casa de los hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ahora pon mucha atención. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo que sucedió, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope. ¿Por qué estaba hablando de los incircuncisos? Porque lo vieron entrar, mi hermano, lo vieron entrar a la casa de este, ¿cómo se llama, hermano? Lo vieron entrar a la casa de Cornelio. Entonces, como lo vieron entrar a la casa de Cornelio, dijeron: ¿por qué has entrado con esos incircuncisos? Entonces, como lo vieron entrar a la casa de Cornelio, entonces estaba enojado el pueblo judío. Y esto es lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. Esto comenzó Pedro a contarles por orden lo que sucedió, diciendo: yo estaba en la ciudad de Jope orando, y vi en un éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía por las cuatro puntas, era bajado del cielo y venía a mí. Cuando fijé los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y las aves del cielo. Oí una voz que decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común inmunda ha entrado jamás en mi boca. Entonces la voz le respondió del cielo por segunda vez: lo que limpió Dios, no lo llames tú común. Está diciendo que Dios había limpiado a los gentiles. Le estaba mostrando a Pedro una visión para aquel que entendiera que cuando Pablo iba a subir a él a darle la señal de compañerismo, no contendiera con Pablo, sino que Dios iba a levantar a uno que iba a predicar a los gentiles, que no era Pedro. Solamente le dio la visión, pero no era Pedro. Entonces entendamos, mi hermano, que Pedro no es la fuente ni el fundamento de la iglesia cristiana. No es el fundamento. Pedro fue enviado a los judíos, porque Jesucristo fue enviado primero a los judíos. Dijo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Escuchaste? Entonces Pedro dice eso, lo dice en Gálatas capítulo 2, que lo vamos a ver más adelante. Estamos echando todo abajo, mi hermano. Ahora vamos a ver la misión de Pablo. En el libro de Hechos capítulo 13, versículo 1. Aquí hay cosas importantes. En el libro de Hechos capítulo 13, versículo 1. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios Todopoderoso. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, cuando se les llamó cristianos por primera vez, estaba en Antioquía. ¿Puedes verlo, iglesia? Se les llamó cristianos por primera vez. Y luego dice la palabra de Dios. Dice, en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas, maestros, dice la palabra del Señor, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, no Pedro, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, dice la palabra del Dios Todopoderoso. Dice Manaén, y el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios Todopoderoso. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. No dijo a Pedro, dijo a Bernabé y a Saulo. Entonces, mi hermano, allá estaban apóstoles, allá habían profetas, habían maestros, y no estaba Pedro. Nunca vio a Pedro en esos momentos. Entonces, desde allí inició la misión Pablo. No estaba Pedro, no la inició
inició Pedro, la inició Pablo. Escuchaste la misión a los gentiles, a las iglesias. Pedro ni siquiera estaba en cuenta, mi hermano. Apúntalo, lo dice claramente. Dice la palabra, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y ahí navegaron a Chipre. Entonces muchos de nosotros estamos viendo que el día de hoy estamos quitando verdaderamente la enseñanza que Dios Todopoderoso dio y que le dio a Pablo. Lo dice muy claramente si nosotros vemos el versículo 13 en adelante. Pablo ya estaba levantando las iglesias cristianas y Pedro ni existía en esas iglesias. Ya estábamos viendo, hermano, la misión de Pablo, no de Pedro. Entonces ya empezó Pablo y Bernabé a predicar y se levantaron iglesias donde Pedro nada tenía que ver. Entonces la iglesia cristiana no la fundó Pedro, la fundó Pablo. ¿Escucharon? Por medio del Espíritu Santo. La fundó Pablo por medio del Espíritu Santo. Entonces no fue Pedro. Ya echamos todo abajo, mi hermano, y esto es el inicio de lo que te voy a dar. Está cayendo todo el evangelio falso que nos han enseñado o que enseñaron durante mucho tiempo. A mí no me lo enseñaron porque yo fui convertido hace poco y no estaba ni convertido a la iglesia católica. Entonces, hermano, yo te lo digo todo esto para que nosotros podamos entender y atender y quitar esa raíz, quitar ese velo y que tú lo compartes con tus seres queridos. Apunte las citas bíblicas, apunte la enseñanza de todo lo que se está dando. Ahora ya estamos viendo la misión que Pablo estaba levantando. Dice después, escúchame bien, después de esto Pablo sube con los apóstoles para discutir. Fíjate lo que te digo. Pablo sube con los apóstoles para discutir y Pablo ni siquiera los había visto. Veamos en lo que dice el libro de Hechos capítulo 15. Libro de Hechos capítulo 15. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Pablo sube a los apóstoles para discutir, no para ser enseñado. En el capítulo 15 dice la palabra del Dios vivo. Veamos qué dice la palabra de Dios. Entonces algunos venían, versículo 1, algunos venían de Judea y enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Versículo 2, no me le cambies. Invita a todos los católicos para que se conviertan al Cristo vivo. Invita y quiten toda ignorancia de nosotros para que nosotros nos quitemos esas ataduras tradicionales. Porque hay muchos cristianos todavía, mi hermano, que están dentro de la iglesia cristiana y todavía guardan la imagen del demonio ese que hoy tienen por reina, mi hermano. Y están cambiando el libro de Apocalipsis capítulo 12, no habla de ella. Habla de lo que es astrología. Esto es lo que dice la palabra de Dios Todopoderoso. Como Pablo y Bernabé tuviese una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. ¿Escuchaste? Pablo y Bernabé iban a subir a los apóstoles y a los ancianos a discutir porque no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo. Y dentro de esos apóstoles se encontraba Jacobo y se encontraba Pedro. Entonces, hermano, no fue Pablo enseñado por Pedro. Al contrario, iban a discutir, dice la palabra de Dios. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles. La iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Fíjate lo que dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del evangelio. Aquí se está revelando todo. Dice la palabra de Dios: y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Dice lo mismo que a nosotros. Pedro no estaba saliendo a predicarle a los gentiles, sino Pedro se le reveló para que también aceptaran a los gentiles. Aquí Pedro lo está aceptando, como algún tiempo el Señor me reveló, porque Pedro no les predicaba a los gentiles. Por eso estaban teniendo una pelea, estaban discutiendo. Pablo estaba defendiendo la iglesia que se le había dado, o la misión que se le había dado a Pablo. No fue Pedro. Pedro no es el fundamento de la iglesia cristiana. Es Pablo, mi hermano, por medio del Espíritu Santo. Entonces estamos echando abajo toda la iglesia católica y toda esa falsa enseñanza de hijos del diablo, adorando imágenes, adorando otras cosas. Y no es Pedro. Pedro no estaba en Roma ni no viajó a Roma. Habían sacado a todos los romanos, a todos los judíos de Roma. Ya lo vimos, ya lo examinamos, ya lo leímos con la misma Biblia. Fíjate lo que dice: por eso me levanté en esta hora a predicar esto, porque no me fue dado de hombre. El Señor me dice: levántate
y habla, porque esto que yo estoy dando se va a regar en muchos lados, se va a regar, muchos lo van a publicar, porque es necesario hacer caer todo ese paganismo con la escritura. El Señor dijo, ya estuvo de discusiones falsas, porque también se han levantado a pelear con iglesias romanas sin fundamentos. Aquí ya puse el fundamento. Desde que no había judíos, cambiaron la ley, cambiaron la enseñanza. Estamos viendo con este fundamento, dijo la palabra del Dios Todopoderoso. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, versículo 11, seremos salvos de igual modo que ellos. Versículo 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿Escuchaste? Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Estamos viendo este fundamento donde muchos el día de hoy están creyendo que la iglesia católica fue levantada por Pedro. No, mi hermano, la iglesia ni la iglesia católica, la iglesia en el mundo entero fue levantada por Pablo. Estamos echando abajo todo fundamento. Entonces Jacobo, que era una fuente y un pilar también, un cimiento dentro de los apóstoles, entonces estaba diciendo, miren, no estemos alegando, ya el Señor le mostró a Pedro que también se iba a levantar de entre los gentiles un apóstol, un llamamiento que le fue dado a Pablo, mi hermano. Aquí el mismo Jacobo estaba callando a los mismos judíos incircuncisos, como ahora la Biblia y la palabra está callando toda la falsedad del catolicismo, de esa ramera que he enseñado por muchos años, se ha tenido cegado al mundo entero. Estamos echando abajo todo este fundamento falso. Fíjate lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. Si nosotros seguimos leyendo todo esto, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que estaba caído, y repararé las ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo desde el tiempo que dice antiguo. Estaba profetizado aquí que iba a levantar, estaba profetizado ya Pablo, no Pedro. El único que estaba profetizado aquí era Pablo. Aprendamos todo esto, mi hermano, y ahora lo vamos a ver en el libro de Hechos, también capítulo 21, versículo 17, y ahorita vamos a Efesios capítulo 3. Veamos todo esto, mi hermano, que muchos el día de hoy no hemos entendido y no hemos visto. En el libro de Hechos capítulo 21, versículo 17. 21, 17. Veamos qué más dice sobre todo esto. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo nuevamente. Y el día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Volvió a subir a ver a ¿quién? A Jacobo, que era uno de los fundamentos y una fuente importante dentro de los apóstoles. No subió a ver a Pedro, subió a ver a Jacobo, como dice la palabra de Dios. Y se hallaban reunidos todos los ancianos. Luego dice la palabra de Dios, los cuales después de haberles, dice, saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. No dice por el ministerio de Pedro, dice por el ministerio de Pablo. No me le cambies. Comparte esto para que muchos se conviertan. No por el ministerio de Pedro, sino de Pablo. Apúntalo y comparte esto. Y esto yo lo voy a compartir a ese canal del mentado Luis del Toro, para que aprendan muchos y echar todo abajo, mi hermano. Compártelo. Dice, pero se las había informado. Dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, a todos los judíos que están entre los gentiles, apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a los hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque dirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Dice que entre nosotros 4 hombres, dice, que tienen obligación de cumplir voto. ¿Escuchaste esto, mi hermano? Había entonces el día de hoy, había cosas que iban a hacer ellos todavía conforme a los ritos de Moisés para ganar a los judíos, pero no era para los gentiles.
¿Escuchaste? De conforme a los votos y ritos. Pero la ley es la misma en la ley de la gracia. Ahora estamos viendo, mi hermano, dice, y paga sus gastos para que rasuren su cabeza y todos comprenderán que no hay nada que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Escuchaste esto, mi hermano? Guardando la ley. Pero cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, o sea, de los votos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios: solamente que se abstengan de sacrificio de ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Hoy estamos viendo muchos pastores o muchos que siguen comiendo la carne cruda, cuando no se tiene que comer la carne ni término medio, porque es sangre. Y estamos viendo muchos cristianos gentiles que están comiendo carne en término medio, y eso no es de Dios. Por eso te lo digo, que han quitado también la iglesia cristiana mucho. Ahora ya estamos viendo que Pablo sube a Jacobo nuevamente a discutir. Entonces no habían cambiado la ley, porque muchos dicen que la cambiaron. No habían cambiado la ley, pero el fundamento no fue puesto en Pedro. Ahora vamos a ver lo más rico de todo esto, la savia natural, que aparte de ver Romanos, vamos a Efesios capítulo 3. Dios te bendiga, no me le cambies. Esa es una enseñanza corta nada más. En el libro de Efesios capítulo 3, versículo 1 al 10. Vamos a ver que a Pablo nada le fue revelado por Pedro. Entonces, si Pablo levantó las iglesias cristianas, no las levantó Pedro. Pedro no le enseñó a Pablo. Fíjate lo que te dice: ese es el ministerio y un misterio. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por nosotros los gentiles. Pon atención a lo que dice la palabra de Dios: que por revelación me fue declarado el misterio. Por revelación, no por enseñanza. Por revelación, no por enseñanza, dice la palabra de Dios Todopoderoso. Dice la palabra de Dios: porque revelación me fue declarado el misterio, porque antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa de Cristo, según por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar el Evangelio entre los gentiles, el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar, aquí pon, y de aclarar, apúntalo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio. ¿A quién se le dio? A Pablo, no fue a Pedro. Y también fue de aclarar, como dice la palabra del Dios Todopoderoso, desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiconforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo según nuestro Señor, en quienes tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis, dice, a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Ya hemos hablado mucho de esto. Entonces ya vimos que el fundamento del ministerio, el fundamento de la iglesia cristiana, le fue dada a Pablo, no fue a Pedro, a Pablo. Ya estamos entendiendo todo esto. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Aquí vamos a terminar la primera parte, porque después nos vamos a enriquecer en el libro de Romanos capítulo 11. Fíjate lo que te digo. Vamos a leer, Gálatas capítulo 1, versículo 11. Dios bendiga a todos los hermanos que estén conectados. Comparte esto para que todos los hermanos se enteren de la verdad y echen abajo toda esa mentira que el diablo tuvo atado al pueblo por muchos años. A mucho pueblo católico que está atado por muchos años. Esto es lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso en el versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de algún hombre. Puedes ver que Pablo no lo recibió ni lo aprendió de ninguno de los apóstoles. De ninguno de los apóstoles, ni de Pedro, ni de Jacobo, ni de Bernabé. No lo recibió ni de Mateo, de nadie lo recibió. Fíjate lo que dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía, dice la palabra del Dios Todopoderoso, que perseguía sobremanera a la iglesia de Cristo y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres.
Esto es lo que dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase a los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Fíjate, no consulté enseguida con carne, con ninguno consultó. Aquí está mucha revelación de todo esto. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles. Puedes ver, no subió ni con Pedro, no subió ni con Jacobo, no subió ni con Juan, no subió ni con Mateo, no subió con Bartolomé, no subió con ninguno de los apóstoles. Él no fue a consultar a ellos. Él le fue dado por el Espíritu Santo. Pablo nunca fue enseñado por ningunos, porque Pablo conocía la ley, sino le fue revelado por el Espíritu Santo. Entonces estamos echando abajo toda la enseñanza católica romana que por mucho tiempo ha sido atado o ha tenido atado al mundo entero. Dios guarde la vida de todos y cada uno que se va a apartar, porque muchos tienen miedo de apartarse, y esa es la verdad. Apártate, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sal de ahí, mi hermano, sal de ese lugar del diablo, sal de esas reuniones del diablo, mi hermano, que no fundó nuestro Señor Jesucristo. Pedro nada tiene que ver aquí. Pedro, es más, ahorita nada tiene que ver, mi hermano. Él sigue todavía, él no nada tiene que ver en todo esto, mi hermano. Lo que estamos enseñando nosotros es la verdad. Aquí dice que Pablo nunca fue enseñado por ninguno de los apóstoles. Fíjate lo que dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿El hermano de qué? Del Señor. Estaba hablando en la forma de carne. ¿Sí? Jesús tuvo hermanos, María tuvo hijos, sino al hermano del Señor. Aquí lo dice claramente. Pon mucha atención, mi hermano. Dice la palabra: después fui a las regiones de Siria, de Cilicia. No era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oí decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaba a Dios en mí. Versículo 2, capítulo 2, veamos aquí toda la revelación. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y no para correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas de aún Tito, que estaba conmigo, con todo eso y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ve esto. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para, dice, reducir a esclavitud. Pedro y Jacobo, ellos seguían utilizando y seguían predicando la circuncisión. Fíjate lo que dice la palabra de Dios: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Por eso nosotros no nos sometemos ni accedemos a someternos a esa falta de enseñanza católica que es del diablo. No nos accedemos ni nos sometemos tampoco a esa enseñanza que no es de Dios. Y aprendamos esto, mi hermano. Aprendamos esto que dice el mismo Pablo. Dice: ni yo me voy a someter a esa enseñanza que no es la de Dios, porque ellos seguían enseñando mal. Y esto es lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. Dice: para que la verdad del evangelio permaneciese en vosotros, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de la reputación nada nuevo me comunicaron. ¿Escuchaste? Pablo nada nuevo recibió de Pedro, ni de Jacobo, de ninguno de los apóstoles. Nada nuevo recibió Pablo. Pon mucha atención, mi hermano. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Dos pilares, dos fuentes: a Pedro el de la circuncisión a los judíos, no a los gentiles; a Pablo el de los gentiles. Pon atención: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, no católico, actuó también en mí para los gentiles. Y reconocieron la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan. Jacobo, Cefas y Juan, que eran columnas, que eran considerados como columnas. No solamente era Pedro, no dice como rocas, como columnas. Nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo. ¡Ay, Señor! ¿Puedes ver, mi hermano?
señal de qué, de compañerismo, pero no salió Pablo de Pedro ni de los apóstoles, simplemente dijo, mira Pablo, tú sigue con lo tuyo y nosotros nos encargamos de lo nuestro. A ti te fue encomendado, por eso te digo, mi hermano, nosotros no salimos de la ramera, nosotros no salimos de la iglesia católica, nosotros fuimos llamados por medio del Espíritu Santo, por medio de lo que el Dios Todopoderoso dejó en ese fundamento. Sigamos viendo el versículo 11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Pedro fue a Antioquía y Pablo lo para cara a cara. ¿Por qué, mi hermano? Porque todos estamos viendo que Pedro no era una roca. Nosotros en el libro de Isaías, capítulo 28, estamos viendo que Jesucristo era una piedra que era estable, que no se movía. Y aquí estamos viendo una piedra que es inestable, que sí se mueve, que sí cae, que sí peca. Y Cristo nunca pecó. Y esto es lo que dice. Antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Comía con los gentiles, pero no les predicaba la verdad. Dice, después de que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de las de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pedro era reconocido como un hipócrita, pero el Pedro que estamos hablando es el pueblo del Pedro de Israel, no de la iglesia católica. Eso no sé de dónde sacaron ese Pedro que tanto inventaron, no sé de dónde le inventaron y por esas cartas no sé de dónde sacaron, pero aquí nos dice mi hermano que Pablo confrontó a Pedro y le dijo, mira Pedrito, andas mal, no andas conforme a la verdad. Hace muchos cristianos que el día de hoy, mi hermano, esos que andan en las fiestas del mundo, esos que andan en las fiestas paganas, esos que siguen escuchando la música del mundo, que siempre dicen que qué tiene de malo. Mira mi hermano, aquí te estoy dando la verdad. La verdad, dice la palabra de Dios que fueron arrastrados por la hipocresía, porque el día de hoy, mi hermano, muchos dicen, voy a ir a esa fiesta, pero voy a dar testimonio. Mira, el testimonio es que no vayas, mi hermano, que no te mezcles con el pagano, mi hermano, que no te mezcles. Si vas y le predicas después de que se acabe la fiesta, predícales, dile, eso no es de Dios, eso no es de Cristo. Por eso estamos viendo muchos cristianos todavía dentro de las discotecas, muchos cristianos adentro de los bares, muchos cristianos adentro de las fiestas paganas, porque no andan en la verdad de Cristo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios Todopoderoso. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad, que no andaban rectamente conforme ¿qué? A la verdad. Entonces hay una sola verdad, mi hermano. No hay dos verdades ni tres verdades. Hay una sola verdad. Y esta es la verdad. Apartaos, dice el Señor. Como dice en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. ¿Qué hace el creyente con el incrédulo? ¿Qué hace Cristo con Beliar? No os juntéis con yugo desigual, apartaos. Hay una verdad, no hay dos verdades. Estamos viendo la iglesia cristiana que está defendiendo el paganismo. Por eso dentro del paganismo en los altares, ¿qué tiene que se vista así? ¿Qué tiene que haga esto? ¿Qué tiene que haga lo otro? Eso es religiosidad, no es religiosidad. Es obediencia correcta, es verdad. Lo que uno corrige, mi hermano. Entonces corrígete en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos viendo y echamos todo el fundamento, que Pedro no fue el fundamento. Pedro no es la iglesia. Pedro no fundó la iglesia cristiana. Pedro no fue el Espíritu Santo utilizando a Pablo. Pablo fue quien fundó la iglesia cristiana. Entonces estamos viendo aquí, mi hermano, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, fíjate, Pablo corrigiendo a Pedro, dije a Pedro delante de todos, y tú siendo judío, yo pensé que era romano, sí, pensé que era romano apostólico, romano católico. Si tú siendo judío vives como gentil, no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahí está. ¿Por qué obligas a los gentiles qué? A judaizar. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Había un fundamento, había una enseñanza. Estaba diciendo que nosotros nos debemos que hacer a la voluntad de Dios. Nosotros nos debemos que hacer a Israel, no Israel a nosotros. Y estamos viendo, mi hermano, que muchas iglesias cristianas están festejando sus fiestas patrias dentro de la iglesia. Eso es del diablo. Eso es del diablo, mi hermano. Están festejando dentro de su iglesia, mi hermano, las fiestas paganas del diablo, mi hermano. Están festejando las fiestas de la madre, del padre, defendiendo. Y el Señor dice, eso no es de Dios. Eso no es del Señor, porque no andan rectamente conforme a la verdad. Estamos viendo ahorita, mi hermano, mucho paganismo dentro de la iglesia. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Así es el Señor cuando uno habla la verdad. El demonio quiere apagar esta transmisión. Espero que todavía esté la transmisión en vivo. ¿Sí? Quiere apagar esto. Si se me corta, mi hermano, acá en mi casa, no sé si vieron que
que se iba la luz y venía, trataba de apagarla el enemigo. Entonces, hermano, Dios bendiga tu vida. Mi hermano, ya estamos viendo aquí que hay una enseñanza, que hay una ley. Fíjate lo que dice la palabra: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, que son las obras de la circuncisión. Las obras de la circuncisión, para que aprendamos qué es ley o a qué se refieren las obras de la ley. Dice, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, como era matar un animal, el ser circuncidados, el de que proviene de bebida y de comida, para que no confundas que son las obras de la ley. Nadie será justificado. Y si buscáis ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Estás viendo? Que cuando tú sales y Dios te lava de tus pecados, ya no puedes volver a las fiestas paganas. Está diciendo eso el Señor. ¿Cómo voy a volver a edificar? ¿Cómo voy a volver a edificar? Es Cristo ministro en ninguna manera. Entonces sal de ese mundo de Satanás, sal del mundo pagano, sal del mundo de las fiestas paganas, sal de ese mundo católico que no es de Dios. Lo dice muy claramente, no es de Dios el mundo católico, mi hermano. Te voy a mostrar otra cita, mi hermano, para que nosotros podamos ver y entender. Porque muchos no han entendido esto. Eso lo dice muy claramente la palabra del Dios Todopoderoso. Dios bendiga. En el libro de Hechos capítulo 17. Libro de Hechos capítulo 17. En el versículo, mi hermano, en el versículo 24. Y Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Habita en este que es templo del Espíritu Santo. Y dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les prefijó el orden de los tiempos y los límites de su habitación, conforme a la palabra y enseñanza. Dice la palabra de Dios, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle, aún ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pon atención, porque en Él vivimos y nosotros vemos y somos como algunos de vuestros propios poetas. También han dicho, porque linaje suyo somos. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea de oro, de plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, el Señor está diciendo, sal de esa ignorancia. Cristo no se encuentra en ninguna imagen ni referencia. Cristo no se encuentra en una medallita colgada. Cristo no se encuentra en una medallita aquí que tienes a Cristo crucificado. Cristo ya bajó de la cruz. Estamos viendo que muchos no han entendido. No se encuentra ahí. Quita toda esa ignorancia. Está en el libro de Hechos, dice, ya pasando por alto la ignorancia. Hay muchos que todavía siguen de ignorantes creyendo que Cristo está en una imagen, que está en una roca, que está en una piedra, que está en oro. Mentira del diablo, mi hermano. Entonces, hermano, Dios bendiga tu vida. Gracias a todos y cada uno. Esta es la primera parte, porque después vamos a dar mucho fundamento. Esta es la primera parte de esta enseñanza, hermano. Dios bendiga tu casa. Dios bendiga a tu familia. Después vamos a ver el libro de Romanos, donde vamos a sacar mucha frescura y vamos a ver que la iglesia cristiana no la fundó todavía Pedro. Todavía vamos a ver más de esto. Entonces, Dios bendiga. Yo me despido. Soy el pastor Rafael de Casa de Jesús. Espero estés participando, espero estés mandando mensajes, espero estés compartiendo esto y compártelo, mi hermano. Enséñalo con fundamentos. Cuando alguien discuta, defiende ardientemente la fe. Dios te bendiga. Yo me despido, hermanos, porque voy a estar ministrando más al ratito. Entonces, yo me despido. Soy el pastor de Casa de Jesús, pastor Rafael. Dios bendiga. Saludos a todos los hermanos que compartieron esto, a todos los hermanos que vieron esto. Dios les bendiga. Que pasen muy buenas tardes y muy buen provecho a todos los hermanos también que estén en ayuno, porque el Espíritu Santo está comiendo desayuno. Y buen provecho a todos los hermanos que vayan a comer. Dios les bendiga, hermanos. Que pasen muy buenas tardes. Bendiciones. Nos vemos pronto, hermano.